Guajaisahina, Oyanendive, Cara, profesor, doctor Guaraní Pegua, David Olivera, Checoca de Popete, Chupeguaná, Hoy Orendive, Mireco, Sabina de Galeano, de Popeta de Chupeguaná, Co árabe, o Masai, Mamá, Bebe, Ñaneñete, que es la Mina Guaraní. De servidor público y Sayaguajina o un Jayepi, de Bajape, Ministerio de Salud, un de la Visa, un Eva Guaraní de año. Aupeba Regina Ñande, Coanga, de Guaveta, Paisapa y Catucuá, Ñañe en Diecuera. Ya buscamos Coanga, Bocara la Liga Leano. Ahí se va, dale, Roma. Guarani Erede, Taputa Yanyomo Geta, Tatube Corandu, Agriamo, Vivane Guaya, Gane por el Cato, que hago a Satán a ver. Ya me intentamos hoy ver a mí, preparando mi ave. A mí se sabe que llego a ver por el Lisa Saracho, se reno y abuelo, ahora playa para una algo, a ver, pendiente. Nosotros no pensamos de cuando a mí va el Piacu o el Guarani. Ahí se murió una serie de Sabina Núñez, a Unión de Pera, Guasata PM y Caturmina Rue. La verdad que ya vamos a ver, a yo éramos no como por allá Guaraní, Guasata de PM castellano. El encuentro de hoy, esta charla que vamos a hacer, acá por pedido de la profesora Elisa, vamos a hablar de lo que hoy es la actualidad de la lengua guaraní. Cómo estamos, qué tenemos hoy con respecto a 30, 40 y más años atrás, dónde más se difunde el guaraní, es exclusivamente el territorio paraguayo o más allá de la frontera, como se dice habitualmente. Es de eso lo que le vamos a ir hablando, mostrando. Le vamos a pasar después a través de la profesora material que va a ser el resumen de lo que yo voy a hablar acá. Por allí quieren anotar, no hay problema, pero de todas maneras el resumen completo está en una publicación que ya había hecho un tiempo atrás con respecto al guaraní, su actualidad. Y una parte muy importante de esa actualidad incluye lo que hoy es, me voy a sentar un ratito, lo que hoy es el guaraní, inclusive en algo que es tan común para todos acá, ¿verdad? Lo que llamamos el mundo virtual, ¿verdad? Ese otro mundo dentro del cual todas acá participamos cuando entramos a algún contacto en el WhatsApp o en Facebook o en Instagram, y lo más usual en este momento es el caso del TikTok, ¿verdad? La red X, que es un poco más seria, más política, etc. Pero ver un poquitito cómo está el guaraní en todas esas plataformas. Además de lo que hoy es un espacio tan importante para la divulgación de audiovisuales, como básicamente es YouTube. Aparte están los otros que son pagados, tipo Netflix y otros más. Pero vamos a concentrarnos en aquello que la gente puede acceder básicamente sin tener que pagar nada, que es lo que todos en este caso buscamos: información libre, información gratuita, información que pueda ser de utilidad para ustedes como también para los miembros de su familia, si acá tienen criaturas o tienen jóvenes, no vas a coger que tú hoy qué, porque jugando a mí Marandú, hoy contenido, informaciones, Marandú, hoy contenido a Guaraní, Bueno, brevemente quiero comentarles, yo hace 50 años trabajo en el tema guaraní. Yo empecé a meterme con el guaraní en 1974 y desde allí hasta hoy no tuve tiempo ni siquiera para descansar un rato en el buen sentido de la palabra. Claro que no es ni una carga, es algo que lo hago con mucho gusto y con mucha pasión, pero digo más en el sentido de que no hubo tiempo para nada, ¿verdad? Porque era salir de un espacio, de una instancia para entrar a otra y otra, muchas veces agradables, muchísimas veces desagradables también. Estamba de guaraní no pasa,
en Biasacueve, Ñandella, Yucuta, Tamba, y Yetucuba, Jaiponado. Lastimosamente hay más de lo negativo en lo que puede ser tomando tiempo 30 años atrás y mucho de lo positivo probablemente en los 30 últimos años. Hace de los 50 años, yo llevo 40 años trabajando en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una institución que junto con otros dos compañeros nos tocó fundar en 1985, éramos solamente 3. De allí hasta hoy la historia nos llevó a reunirnos con tanta gente, así como lo estamos haciendo con ustedes esta mañana. Puedo decirle a ustedes que más o menos unas 350.000 personas en todo el Paraguay y fuera del Paraguay participaron de alguna actividad desarrollada por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, sea una conferencia, sea una asamblea, sea un congreso, una charla, así como esta ahora. En fin, fueron muchos los espacios, y de esas 350.000 personas que a lo largo y a lo ancho del Paraguay tienen algún certificado, algún documento que le acredita haber participado en un evento hecho por el Ateneo, quiero comentarles que aproximadamente 150.000 personas, es un número bastante alto, estudió guaraní en lo que nosotros llamamos el curso básico. Ya un año. El nombre dice básico, ¿verdad? Algo elemental, incluye lectoescritura, saber leer, saber escribir, vocabulario, algo de la historia de la lengua y también literatura guaraní. Eso empezó un tiempo antes de la aplicación de la reforma educativa, que como ustedes saben empezó en 1994. Nosotros como institución comenzamos a formar a la gente, preferentemente muchos, no quiero decir todos ya, pero un alto porcentaje de docentes a partir de 1988. Y nos tocó ir al interior a empezar esta actividad. Empezamos formando a la gente, repito, en lo que se llama el curso básico, el de un año de duración. Primero fuimos acá a Aguazú, en el 88, en el 89 fuimos a Arroyo y Esteros, en el 90 fuimos a Carapeguá, y bueno, desde el 88 hasta el 97 llegamos a 100 distritos de todo el Paraguay. El Ateneo tiene hoy una presencia nacional en 100 distritos. Cubrimos toda la región oriental, todo lo que es la región occidental, menos el Alto Paraguay, por las dificultades de acceso. Pero solemos ir de vez en cuando, una charla, una conferencia, una capacitación de un día, solemos hacer, pero en los otros lugares estamos permanentemente, y allí es donde nosotros alcanzamos a 150.000 personas docentes en su mayoría. Es más, cuando empezó la reforma, mucha gente se acercó a decir: no quiero aprender guaraní, yo no quiero ser profesor ni profesora, yo lo que quiero es conocer como docente lo básico, lo que yo tengo que saber para enseñar en la escuela o en el colegio donde estoy trabajando. Era un poco aquello todavía de venir de toda una campaña en contra, y había una parte de la población, sobre todo el ámbito docente, que también tenía una resistencia, llamada Bojeta, Viroreini, Ocoa, pero sin embargo llegamos, repito, a 150.000 personas en 40 años. Todo eso se hizo y se sigue haciendo por un mecanismo de autogestión. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní no tiene ningún tipo de ayuda del Estado ni de ninguna organización internacional. A la vez es una institución que es un modelo de autogestión, ¿verdad? Bueno, de esas 150.000 personas, 32.000 decidieron continuar los 2 años más, 3 en total, para terminar siendo profesores y profesoras, ¿verdad? Y otra vez de ese número de 32.000, hoy hasta septiembre pasado, nosotros llegamos a 12.000 licenciados, licenciadas en lengua guaraní, repito, a nivel nacional. Fueron muchos de esos mismos docentes que decidieron continuar más. Y otra vez de ese grupo de 12.000 que hasta ahora tenemos, nosotros tenemos un poquitito más de 1.500, casi 1.600 magísteres en lengua guaraní. Sumado un año el básico, 3 años el profesorado, 4 la licenciatura,
2 más la maestría. Y bueno, esa gente que terminó, otra vez nosotros seleccionamos aquellos que son docentes, que trabajan enseñando a los que vienen a estudiar en el Ateneo. De ese grupo sacamos hoy a un número importante de magísteres que están haciendo su doctorado. El doctorado tiene 2 años más. Y bueno, con eso lo que nosotros queremos es que lo que hasta hoy en todo el país llegó al nivel de la maestría, que la gente pueda hacer una maestría en distintos puntos del país. Queremos que eso llegue también, ese doctorado, a distintos puntos del país. Pero para eso estamos formando a la gente que después se va a encargar de desarrollar ese curso, que es el nivel más alto que vamos a ofrecer. De hecho, ya estamos haciendo. Estamos hablando en este momento del total que dije, entre jornadas, talleres, congresos, etcétera, unas 300.000 y un poco más de personas, esas 150.000 que hicieron el curso básico, 32.000 que hicieron el profesorado, 12.000 la licenciatura, unos 1.500 a 1.600 magísteres. Bueno, hoy tenemos 300 doctores en lengua guaraní que ya están preparados para el momento en que nosotros demos la indicación, puedan salir con este curso. Y con esto quiero también que entiendan que hay toda una carrera para llegar al final. Estoy hablando en este momento de prácticamente 8 años de estudios. Normalmente no son 8, pueden ser 9 o 10, porque hacer la tesis lleva a veces 6 meses, 1 año, para otros llevan hasta 2 años, ¿verdad? Y entonces hablamos por lo bajo de 8 años de estudio a 10 años de estudio, ¿verdad? Para tener una formación, si se quiere, completa en el tema de la lengua guaraní. ¿Y por qué nosotros hicimos esa apuesta? Y es lo mismo que ustedes están haciendo acá con la profesora Elisa, es que a mucha gente, de hecho que nos gusta, hoy hay pero impresionante la actitud positiva que la gente tiene hacia el guaraní. Cambió radicalmente, es como venir de la noche al día. Es cierto que hay que haber unos bolsones así, no son una cosa, pero están todavía unos cuantos que patean contra la olla, ¿verdad? Pero ya no son muchos, ¿verdad? Hay más gente y eso se nota inclusive en la gente joven. Yo siempre suelo tomar y suelo decirle a todos, una cosa sorprendente es que hoy, por ejemplo, todos los músicos jóvenes cantan en guaraní. Uno dice, en una de esas, se hizo muy popular, Néstor López, y para los que ustedes no conocen, Néstor López y los caminantes, Néstor López en realidad, él está terminando la licenciatura en guaraní con nosotros, ¿verdad? Fanático del guaraní. Y ustedes habrán visto en algunas de sus presentaciones, varias de ellas acá en el centro, ya se hizo muy tradicional el Panteón, hay veces 10.000, 15.000, 20.000 personas cantando en guaraní. Él les hace cantar a la gente. Uno ve jóvenes, 12, 15, más años, bailando música paraguaya, cosa qué sé yo, 15, 20 años atrás, una cosa media que sonaba la música paraguaya, la gente jopaba aquí. Y ahora ocurre lo contrario, digo, ¿cuánto de mía? Ahí está Dani Mesa y Tierra Adentro. Dani Mesa tiene a sus padres que son profesores de guaraní. Él es guaraní hablante, nació en Tomatín. Puedo mencionarle, por ejemplo, a Yelena Alfonso, cuya madre y padres y toda la familia estudiaron guaraní. Varios de ellos son licenciados con nosotros. Y ella públicamente asumió una postura, ¿verdad? Más allá de todo lo que después pudo haber venido, ¿verdad? Pero hasta el día que le prohibieron cantar en guaraní en la final, ella metió del Setuyutín, ¿verdad? Una partecita toda atame. Bueno, eso muestra algo muy importante, que es la actitud positiva. Ahí está Dalma Ferreira, Pura Hey Soul, ya le puso luego Pura Hey y Soul en inglés, pero ellos usan el guaraní, una palabra, una frase, una oración. Esa es la imagen distinta del guaraní de años atrás con lo que es hoy. Por eso les estoy mencionando de lo importante de este trabajo, y decía la profesora Elisa, hasta viajar a Fernando, y viajar a San Lorenzo, los paraguayos, nunca olvido que cuando empezó la pandemia, el doctor Jorge Yubi, director del Hospital de Clínicas, en el momento más crítico, me había llamado, somos conocidos hace muchos años, y me dice,
David, tenemos un problema, es que creímos que hace catúa, hoy estamos a manoa, pero tenemos un gran problema que todo lo que tenemos sobre el COVID está en castellano, y la gente que viene acá a consultar no entiende. Y los médicos, las enfermeras, todo el mundo desesperado porque no saben cómo hacerle entender a la gente cuestiones básicas. Y una cosa sorprendente de esas cuestiones básicas, por ejemplo, era hacerle entender lo que era un tapabocas. Increíble el tema nacional, ¿cómo no van a saber lo que era un tapabocas? Y había gente que no sabía, hasta que tuvimos que decirle yurumo, ajá. Moímos años de yuru, años que va a ser de yuru de anestino. Bueno, y con esa explicación, eso comenzó a pasarse en el hospital de clínicas en Guaraní. Muchas de aquellas secuencias que tenían que decir que lavarse las manos, que usar tapabocas, que mantenerse aislado, ni descender droga, bueno, todo eso lo hicimos en Guaraní. Estamos hablando acá del hospital de clínicas. Bueno, podemos recorrer lo ancho y lo largo del Paraguay, y algo que los médicos sí o sí tienen que saber, viviendo en Paraguay, a no ser que qué sé yo, todos acá, digamos, bueno, terminamos todo y nos vamos a ir todos a Miami, a Estados Unidos, y allí no hay guaraní. Pero el que vive acá, 6.109.000 somos de acuerdo al último censo, y bueno, 5 millones siguen hablando guaraní. Y allí es donde es importante. Entonces se le acerca al médico y le dice, la mamá no le va a decir, ni Caure le va a decir, mi hijo tiene gastroenteritis. La mamá paraguaya dice, se me fue cambiruyeres. Y cambiruyeres la se me fue. Si ustedes llegan a escuchar a una mamá que dice, mi hijo tiene gastroenteritis, entonces yo creo que va a venir el fin del mundo. Va a venir el fin del mundo porque Julio, pocos son los que, con esto no estoy diciendo que nadie sabe, pero una gran mayoría prefiere decir cambiruyeres. Y allí ya entra también la otra parte de las creencias y las tradiciones que ustedes tienen que conocer. Eso no tiene nada de malo, es así como llega la gente contra ustedes. La cambiruyería paraguaya es el único caso en el mundo de hipócrita de Oaxaca. La criatura paraguaya, ni el chinito, ni el japonesito, ni el brasilerito, ni el norteamericano, a nadie le pasa lo que le pasa a mitad y a la mitad de paraguaya. Este mambo y que ve a un lado. Esa gente, va a ser este mambo y que ve a un lado. Ajá, sí. Va a ver lo que está si le habla. O bueno, hay todavía palabras así como se van a escuchar mucho. O bueno, va a ver la bueno, vomitar. Pensar, con esas indicaciones se tiene que proceder. Obviamente no le va a decir usted está equivocada, esas son cosas que no existen. Le vamos a decir, no me pongan a golpear, a ver, yuta, cocaraí, coñacaraí, pues a enojarme, pues que nota. No me están debe que ir con es muy normal aprender y ya coja. Rechazarle sería una cuestión de mandarle y nunca más volver después. Lo importante sería por lo menos crear un punto de aproximación donde uno le recomienda lo científico de la medicina y por el otro lado tratar de cuidar aquellos aspectos que no incidan en algún riesgo para la salud de lo que ya está haciendo esa persona. Sin tener que ir acá en Fernando de la Mora, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado o la conocen, doña Silveria, detrás del supermercado guaraní, famosa. Yo he tenido la oportunidad de estar varias veces con ella y ella cura el cambiruyeres. André que vengo a Santo Memete. ¿Qué tiene que ver eso con el Paraguay? En la psicología, en la socioantropología. El Paraguay está muy vinculado al tema de la fe. También la Santo Langapa, ella y otro más oído. La misma la Santos, la misma la Iponaja, la vendo yo como gente en Bahía. Y ella le toma la criatura. Yo siempre les hablo de mucho tiempo atrás, escuché lo del cambiruyeres, sabía lo del cambiruyeres y pensé que siempre tenía una sola forma de presentación. Y desde que comencé a frecuentarla ella me comenzó a decir, no, se le puede tratar boca arriba, otro boca abajo. Yo le digo 2 o 3 meses, un año pediátrica, no, ni 20 años le cojan y cambiruyeres me decía. Yo me quedé sorprendido. Digo, 20 años, y Cazú, 20 años que cambiruyeres. Bueno, ella tiene un elemento
que probablemente ya no sea muy común acá en la ciudad, es el famoso cebo de vela, la vela de cebo, ¿verdad? Que yo no sé quién le trae, pero que le traen ella tiene cajas llenas allí en la casa. Aparte de eso, tiene otra serie de elementos. Ella, por ejemplo, humea el lugar, Oipurula Pindocaraí, Oipurula Ruda. Todas esas son plantas que en el Paraguay tienen así como una energía especial para todo lo malo, para todo la energía negativa, porque la gente asocia mucho eso también con que alguien de mal talante, alguien de mal genio, algún nerviosa se acercó a la criatura. Pero más allá de eso, los casos más frecuentes que yo vi, ella le pone a la criatura boca arriba y con el cebo de la vela, ella le comienza a friccionar suavemente el vientre hacia el lado izquierdo, porque la pierna que se la corta es la pierna izquierda. Entonces le comienza a friccionar y a la vez reza. A los años boqueja, ni te ven y hay cosas. Estamos cuando mi miembro ofrece su cuando hay por caso, vamos a hacer la oración hoy por día. Y entonces ella va rezando, de vez en cuando capto ciertas palabras, bueno, imposible de toda la oración. Y llega un momento en que ella le da así leve, muy suave, como una especie de tirón a la pierna, pero digo, estirarle suavemente. Y más de una oportunidad me tocó de que la mamá de la criatura, cualquiera haya sido, ella nunca me olvidó, era una vecina mía, me dice, profesor, Hendú que la se me rupi ames. Amba epele, a cron que la se me rupi a. No, ya Hendú. Apela ni muy ponamas. La indicación de doña Silveira es que nunca jamás le levante por debajo del brazo, ni que el upillo va a vivir, pejevir o escupinar su pelo. Y el tema famoso es algo que hoy en día es totalmente desconocido, pajero. En Ñañuán es pajero, bueno, cosas como esas se ven y están acá a 5 kilómetros donde estamos. Vamos a ir buscando y vamos a encontrar partera Shaen en la expresión popular. Si yo probablemente acá ustedes hacen un pequeño sondeo y preguntan quiénes nacieron de la mano de una partera Shaen, van a encontrar que un montón de funcionarios que están trabajando acá nacieron de la mano de una partera Shaen. Estamos hablando de la base de la atención primaria que siempre se le dio a la mujer. Entre las mujeres indígenas, imposible llevarlas a ellas a un hospital. Desde un punto de vista de lo que en este caso implica la cultura, ellas no estaban preparadas para ser atendidas como normalmente las mujeres son atendidas en los centros asistenciales. Pepe no es muy enógico, Pepe Orula Pojanojara, en cambio Pejana Chubica, pero no hecho ese buen de mitad. Una cuestión común, yo doy clase en la carrera de obstetricia de la Universidad Nacional, y una cuestión muy común es hablar de esto. Entonces, llegado el momento, la mujer indígena, ¿qué es lo que hace? Hasta hoy. Me tocó ver, en más de una oportunidad, tuve esa, digámosle, suerte o circunstancia especial. Yo llevo 45 años trabajando con comunidades indígenas y en una oportunidad, no hace mucho, acá en Iribucuá, me han picado allá en el departamento de San Pedro, yendo hacia Canineyú, casi en el límite, pasando Hueliví, están yendo por el camino que va a Salto Loera por la patada. Uno llega a una comunidad indígena bastante grande, Iribucuá, es Guimirá guaraní, donde la familia lingüística guaraní. Y recuerdo que una vez llegamos con otro amigo con el que hacíamos una extensión allí, estábamos como parte de la Asociación Indigenista del Paraguay, la AIP, que está muy cerca de acá. Y llegamos, y al llegar, la costumbre entre las mujeres es que ellas, entre ellas se ayudan. Cuando la mujer que está a punto de parir sabe que está viniendo la criatura, entonces le avisa a otra mujer, a veces la mamá, a veces la hermana, no sé, la suegra, una mujer de la casa, y esa se encarga de esparcir la información en la comunidad. Comunidades que no son numerosas, no son grandes, como las nuestras, por ejemplo. Y 50, 60 personas ya prácticamente es multitud. Bueno, ¿y qué hace la
la embarazada, ya sabiendo que está por venir la criatura, se mete al arroyo. Estamos hablando de un arroyo bastante grande. Y todo lo que hoy la medicina científica descubrió como una cosa mágica, que hay que meterla a la mujer a una piscina, que hay que ponerle música clásica, esa es una tradición de ellos de años. Eso no es ni un descubrimiento, esa es una práctica tradicional, que inclusive las mujeres paraguayas por muchos años hicieron. Entonces se mete al arroyo y allí ustedes van a escuchar, como estamos hablando de un lugar bastante aislado, prácticamente en el monte, desde el domingo ir a Mimi, hoy mía vio pura Jehová. Esa va a ser la música clásica, uno escucha hasta el rumor de las aguas. Agua está, pero en mí. Y cuando, recuerdo que en el último caso llegó ella a un recodo, como que ella dijo, este es el lugar. El agua le llegaba hasta la altura de los senos. Y estando allí, ella se recuesta contra la parte, digamos, de la tierra al costado, se pone recostada allí y allí ella puja. Y se levanta las 2 o 3 veces, o posa a la mitad cabe. Nace en el agua y salta arriba y queda flotando. Y allí la mamá, nomás si es diestra, tiene las uñas más largas, la derecha, o si es zurda, la izquierda. ¿Y qué hace con eso? Corta el cordón. Y cuando no tiene uña larga, muerde. Para pleito, un botín, ahí yo pido sé, oye no, me puedo ir a la 2 horas, yo pido con algo, hoy con a veces madre. Esa es una rutina entre ellos. Si ustedes intentan hoy ponerla a una mujer indígena en una camilla o intentar que ella entreabra las piernas para que sea papada por un médico o médica, no le va a hacer. Yo tengo una hija que es obstetra, que estaba haciendo su práctica en el centro de salud de Mariano Roque Alonso. Detrás del centro de salud hay un colegio que en ese momento estaban con una construcción. Y dice que en una tarde llega una mujer macá, que no son guaraní, pero para que sepan cómo la tradición es común, llega una joven, creo que me dijo 20 años más o menos, con la abuela. Y entra, ella estaba muy, ya prácticamente al borde del parto, la hacen recostar en la camilla. Cuando entra el médico intenta hacer lo que tradicionalmente tiene que hacer, no hubo caso. Socorro, yo veo la cuñada. O sea, yo ya puse a cuidar de bebé. Entonces entró un barullo y dice que el médico, estaba mi hija y una enfermera, le dice a ellas, vamos a salir afuera. Y salieron a un costado pasillo y en ese interín, la mujer así embarazada, que a punto de parir, y la abuela saltan por una de esas ventanas, esos ventanales grandes con una base allí no muy alta, pasan al otro lado. Cuando entra el médico no lo encuentran, asustados comienzan a buscar, no lo encuentran, hasta que alguien avisa que en el límite del centro de salud con el colegio estaba una mujer pidiendo socorro. Fueron allí y la encontraron. La anciana, en esos baldes de pintura de 20 litros más o menos que estaba por allí, llevó el agua, había arena lavada, derramó el agua y la mujer de rodillas expulsó la criatura. La criatura ya estaba afuera. Lo que hicieron fue una especie de primer auxilio finales nomás. Pero esa es la manera tradicional. Si no lo hacen de pie, lo hacen de rodillas. Y hay una cuestión lógica, natural, que cualquiera se pone a imaginar, sabe perfectamente que la gravedad apunta hacia abajo y el órgano genital femenino apunta hacia abajo. ¿Para qué se acuesta una mujer? Porque una mujer tiene la criatura en forma horizontal para facilitar el trabajo del profesional. Pero la mujer sufre mucho allí. Entonces, cuestiones como esas son importantes saber. Yo no le digo con esto que vamos a cambiar todo, pero estamos hablando no solamente de la lengua, sino que de la cultura. De la cultura. Y eso uno sale, no sin tener que ir lejos, en Baité de Guaraní. Ustedes no sé si conocen o habrán visto alguna vez, hay un aparato que la gente llama cucuajá. Cucuajá, cuayocuajá. Cu de cuá, yocuajá. Cucuajá. Cuando en ciertos lugares la mujer ya parió, le atan por debajo del vientre. Usan el famoso tiento poquile, dicen, que es una especie de piolín que se hace en la piel del caballo, de la vaca, que se guarda. Y cuando ya la mujer parió, entonces le atan por debajo del vientre, fuertemente. Y cuando yo le preguntaba, habíamos ido con un grupo de estudiantes de obstetricia
a conversar con una partera allá en la zona de Huaytí, en Barrero, y ella le dice, le pregunto, ¿qué es Manábico, Peare y Yapó, Manábico y Turupe, Cucuajá? Y la respuesta de ella fue bastante pintoresca al decir, por no la y parte. Pero esa también es otra cuestión importante, hablar de los nombres así, digamos, de decir vagina, decir útero y compañía, no, y parte. Por no la y parte, uyupi y ate añacame, decía ella. Y cuando volvimos, un médico que fue con nosotros nos dijo, o sea, particularmente a mí, me dice, qué interesante lo de esta señora. Tal vez ella no se dé cuenta, pero cuando la mujer expulsa a la criatura, hay una retracción, me dice. Y ella por lo visto sabe, de hecho que sabía que tuvo 10 hijos la señora, ¿verdad? Al cual orijala tiene muy alta de su vida y bateo. Y entonces la solución era el cucuajá. Una cuestión de creencia. Pero más allá de eso, hasta el nombre está en guaraní. Cosas como ese, insisto, forman parte de esto que al principio decía la profesora Lisa, que es lo importante de conocer. No va a ser aceptar, sino que conocer. Eso es lo importante. Cuanto más conocimientos tengan ustedes sobre toda esta experiencia, es fundamental. Elogio. La gente cree que alguien malo o mala se acercó a esa criatura. Ojarú Shuber. Y no es elogio, es ojarú. Oye, jarú venita. ¿Verdad? Y por eso, pues, también ustedes van a recordar algo muy importante. Hasta no hace mucho, 40 días allá de Sayana Revita, solamente lo de la casa. Extraño bien cuando hoy, y voy a editar la jugada. Ahora se redujo en algunos casos a 7 días, pero 40 días va a haber lo de Sayana Revita. Recuerdo a un primo mío que fue a verle al sobrinito nuevo. Él no vivía en la casa, vivía en un lugar un poquitito al lado. La abuela, los de la casa sí. Estaba la abuela, estaba el papá, la mamá y la criaturita. Y la abuela le dicen, dedicature que sabe mi tana, pues llegó y tío a vender coles. Llegó a la siesta y llegó medio cansado. Entonces la abuela le mira bien y le dice, bueno, que guapiñan de ego, a ver, de pesa dedicature que le echaba la mitad. Imposible hablar la criatura. Le hizo esperar media hora y le dio a tomar 3 vasos de agua. Pepe y su etiqueta. ¿Y qué le puso detrás de la puerta? Con la limeta, botella, la de que éramos, acá oye, casa áramo, anite Pepe de Margarita. Pues ahí se rompe la botella y que entra no es bueno, bastante malo que va a entrar. Esas son cosas que normalmente nosotros a veces no conocemos, ¿verdad? Y ante esas circunstancias se nos complica entender esa forma de ser de la gente. Por ese lado, entonces, me gustaría que en el momento que ustedes tengan algún comentario parecido a esto, puedan también preguntar o aportar algo más de lo que ustedes saben. Un ratito. Solucionado. Bueno, entonces, hablarles del loqueo, hablarles de ciertas costumbres, de ciertas tradiciones. Las mujeres que todavía creen que para asegurar el parto no hay que consumir clara de huevo, porque aseguramos la clara del huevo de Catubé Shahawi, es de parto seco. Moilando vela para coacoy. Las bananas que ven las mellizas, porque mellizos tan de allá. Y hay gente que cree, hay gente que no come. Yo tengo eso comprobado en muchos lugares, ¿verdad? Decirle eso a una mujer, no sé, es una cosa terrible. Plantearle la cuestión de que salga en contra de las tradiciones. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría nomás que tengamos presente. Tope pireco, algo insignificante, o suelo. Voy a ir a meter bien, allá, pago guayno, a repoquetí, voy a ver a mujer necesaria. ¿Cuánta suciedad puede haber acá en la mano luego, verdad? Y yo trae el anillo sucio y frotando acá, más infecciones sobre. La gente está convencidísima que esto es cura. Hasta pegando dije que andé y rebelde,
Pues hoy o yo hoy 4 o 5 veces en día. Y están los casos extremos, que son ciertos. Lo que éramos 4, a la galleta cuando por la baño, que común. Como usted jugaba mañana, y vio en el canal de mi japa, llevas a Pepe Juana la Bogua. Supuestamente pero que era tan. Pero más allá, repito, que sea cierto o no, ustedes van a escuchar. Bueno, ¿qué otra cosa más hay interesante? Habrán escuchado ustedes la famosa erisipela, discípula, dice la gente. Ambas hoy purula y de la pisar, purulú. Purulú que muy buena. Entonces, pobre sapo, ¿verdad? Que tiene que ofrendar la vida por él o la que tiene la erisipela, ¿verdad? Apenas ni puedo hacer curusú, de no najani, y baterio y guiro. Toda una serie de, digamos, de procedimientos que la gente usando, pero éramos pensan de vamos a hacer curusú. Apenas hagan de cuarajirequeo tiene ñoteana. Y otro dice, no, 7 días. Entonces aparece la famosa lata de leche niño, niño papá, bebe niño que tuve la curulú, 7 días, pobre animal. A cada día pasan las cicatrices de timales. A veces séptimo día te cuarajirequeo, te cuarajireo que ya de ñoteana. Y hay gente que hace, ¿verdad? Ese tipo de situaciones se da mucho. Por ejemplo, la gente dice jembebó, el labio leporino, ambas eres y sigo chinchulín, chinchulín o ujabere jembebó la mitad. Y hay gente que cree, ¿verdad? Más allá de cualquier cosa, estoy hablando de experiencias tan comunes que cualquiera de nosotros habrá escuchado más de una vez. Lo que le decía el cuiarurú, el famoso. Para muchos la hepatitis B o la ictericia. La gente acá dice tiricia, y tiricia general, donde cuando bañaba la ictericia, entonces es tiricia. Y de la experiencia que yo tuve con un amigo que pasó muy mal, pero eso que la gente dice en molotiza, y un hospital de pie, fue ya no ni acá, ni allá, ni más allá, hasta que fue a parar con un famoso médico acá de la zona de Ceballos. Bueno, y viene el médico y el médico le indica que a la tarde iba a venir junto a él. Y viene a la tarde, yo estaba presente y trae como unas 25 hojas del famoso camalote, el aguapé purupá que le dice la gente. ¿Y qué hizo? Frente a mí, él le pide al señor, al amigo que un ingeniero, que levante se quita la ropa, perdón, y allí le comienza a poner una hoja enorme del camalote, y de no creer, pero se achicharró en segundos, pero eso es achicharrarse. Ya vamos a ir otro diario. A medida que pasa, fue pasando, se extendió más el tiempo para que, por decir de alguna manera, se achicharre la hoja. Y ya por las 15 y pico ya prácticamente nada. Llegó a usar casi 20 hojas, y con las 20 hojas ya prácticamente la hoja no hubo necesidad de cambiar. Le sacó toda la fiebre. Y la recomendación era tomar Cojanoluzán. Yo fui de Cojanoluzán. Definitivamente le pasó. ¿Qué hubo allí? Bueno, está la cuestión misteriosa de lo que llamamos la medicina tradicional o alternativa y cosas por el estilo. Pero eso la gente hace. A lo que yo voy es a esa realidad, que eso ocurre, no es dicen que, o a lo mejor. En ese sentido, insisto mucho en lo que la profesora Lisa decía, es tan importante conocer, ¿verdad? Y en la medida que ustedes van administrando la situación, eso les va a ayudar a tratar mejor a la gente. Te digo en el sentido de, esto no implica que sea un maltrato, claro, sino que mejorar, darle una plenitud en el trato a la persona, ¿verdad? Bueno, eso apunto. ¿Por qué esto pongo como una especie de introducción? Porque quiero mostrarles esta placa, que es una de varias, probablemente ustedes ya habrán visto muchas, pero solamente esto para poder justificar lo que ahora viene. Tomé solamente el tema, digamos, de lo que es la parte médica, por aquello de que es lo que tiene que ver con ustedes. Si ustedes miran hoy el Paraguay, esta es una estadística del
de 2019, una encuesta integrada de hogares. No es un reflejo muy preciso, el censo es lo último, ¿verdad? Pero no dista mucho de la realidad. Yo creo que todos ustedes conocen, si no mucho, por lo menos algo de estadística, y saben que cuando se trata de poblaciones humanas, los cambios no son tan drásticos en materia, digamos, social y cultural. No es que de un año al otro cambie 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos. Acá es medio, un cuarto, hay veces uno. Y bueno, de acuerdo a esto que ven ustedes acá, en población mayor a 5 años, sin perder de vista que hay criaturas pequeñitas que hablan maravillosamente guaraní a lo largo y a lo ancho del Paraguay. Acá no entran ellos, ¿verdad? Solamente en población de 5 y más años, 38,5% del Paraguay se declaró guaraní hablante, guaraní mentonía. O sea, dice algunas palabras en castellano, pero su idioma es guaraní. Pero que poco peate ejeñoyo, cacoa, manoa. La vida de mucha gente del Paraguay transcurrió únicamente guaraní. Bueno, si tomamos ese 38 por un ratito, no es mucha la diferencia, como dije, 1 punto, 1,5, y conviertan esto en 40, y multipliquemos por 6.109.000 que somos ahora. Entonces, 6 por 4, 24. Fácilmente 2,5 millones de paraguayos tienen como única lengua materna guaraní, con escasa presencia del castellano, pero es guaraní. Su estructura mental funciona guaraní, y de eso me voy a ocupar en un siguiente momento. La otra parte, ustedes van a ver allí, no sé, con eso, sí, allí arriba. El otro que vieron ustedes allí dice 30,6% es población guaraní hablante, guaraní castellano hablante. Es lo que llamaríamos hoy población bilingüe. Se manejan las dos lenguas. Pero algo notable, no sé si acá en la sala con ustedes o gente que ustedes conocen, normalmente toda la gente que tiene ese por arriba de 50 años que vive en Asunción, vino de algún lugar del interior, ¿verdad? Salvo unos cuantos que nacieron acá. Entonces, si vinieron de algún lugar, lo más seguro que hayan hablado primero guaraní y que después, por la necesidad, hayan aprendido castellano acá. Pero es el caso, no sé, acá mi señora nació en Pirigueruí. Yo me crié por tiempo, años estuve en Yutí. No escuché otra cosa que no sea guaraní. Aprendí castellano y algo que, por más que yo en una formalidad como esta hable castellano y hable bien castellano, sin embargo, en la informalidad, lo primero que me sale es guaraní. En un descuido nosotros estamos ahí viajando, pero llegué guaraní. ¿Verdad? O llego a algún lugar y yo ya más no calculo el lugar y le saludo a la gente guaraní. Y pruebo inclusive si la gente me responde guaraní. Recién allí en el estacionamiento con la persona que me recibió, que me bateco con pareja. Que a tus allá se va a ver, sí, de mañana no es eso. Pero para tener en cuenta esto que estamos hablando, 30%. Si allí sumamos 30 y 40, ya tenemos 70% de Paraguay, población en porcentaje mayor guaraní hablante. O sea, hay más guaraní hablante que hispanohablantes en Paraguay. Claro, las cosas pueden ir cambiando con el tiempo, sin embargo, espacios como este que ustedes están desarrollando acá son tan valiosos porque hace que la lengua todavía permanezca útil. A Pico de Peñaboyaco Abre, Picuapona Cedevi Guaraní, Peñugo Abre. A Pichabe, Baepe, Jupitita Ben, a Peñomongueta Bonanda, Vendera Pichacuerane. Es diferente cuando ustedes le reciben a alguien, ya saben que habla guaraní. Bate cobro, ¿qué va a poner para ver? Yo siempre te diré, allí ya le metieron en el bolsillo, ya le metieron en el bolsillo, ya le tienen atrapada a la persona, que es tan distinto a los días que necesita. Por favor, toma asiento. El que ya viene con ese guaraní por medio, ya viviremos hoy, ¿verdad? Oye, botinungama, quiquenungama, hay cosas que normalmente a veces no se ven del lado del hispanohablante, pero que son muy sentidas por el guaraní hablante. Por eso hay que ponerse únicamente en el zapato del que habla guaraní. Y repito, es mayoría en Paraguay. Y ustedes van a decir, ¿pero qué es lo que puede ser tan diferente? Y bueno, y aquí voy a la parte que
viene. Antes de eso quiero mostrarles este segundo mapa. Este es un mapa de Naciones Unidas que se hizo muy difundido, muy viral, como se dice, y muestra las lenguas nativas de América. Se dice que cuando acá llegaron los conquistadores, españoles, portugueses, estoy hablando de Latinoamérica, habían acá en la región aproximadamente 1000 idiomas o lenguas indígenas. Está algo. Hoy día, de acuerdo con este informe, existen menos de 250. Es decir, 75% de las lenguas nativas originarias de América desaparecieron. A las 3/4 partes desapareció. Y ese 25% que resta está representado acá. Y fíjense cómo son los casos. En México, por ejemplo, un país millonario, obviamente, un 5,2% se comunica todavía en lenguas nativas. 5,2%. Ustedes van a ver, por ejemplo, casos acá de la isla de Cuba, al lado de República Dominicana y otros, 0%. Ya tienen poco, pero ni siquiera da para el 1%. O sea, no aparecen luego en el porcentaje, aparecen como 0. Van a ver ustedes acá el 23% y esto es Guatemala, donde se habla maya, el maya quiché, que es una lengua muy difundida en Guatemala. Y luego van a ver ustedes 1,3, 1,8, 0,02, 0,4, 6,4. El caso acá de Venezuela, 1,5. El caso de Colombia, 0,8. Tienen, es cierto, muchas comunidades indígenas, tienen varias etnias, pero el total ni siquiera tiene una representación fuerte en porcentaje, ¿verdad? Es población muy reducida. Ecuador 6,8, Perú 16%, estamos hablando de quechua o quichua. El caso de Bolivia 23%, la aymara, ¿verdad? Y fíjense ustedes, 87% de Paraguay. Paraguay es el único país en América que tiene el más alto porcentaje de hablantes de una lengua nativa, originaria. ¿Y qué es lo interesante acá? De ese 87%, un 1,5%, quítenla allí, va a quedar 86, va a quedar 85,5%. Ese 1,5% es población nativa en Paraguay, población indígena. Ese 85,5% ya no es población nativa, ya es población mestiza, somos nosotros. Pero que seguimos hablando una lengua nativa, originaria de América, sin ser ya precisamente nativos, ya somos parte del mestizaje. Pero que va guaraní a España lleva. Bueno, ese dato le va a llamar la atención. 87%. Chile, por ejemplo, donde está el mapuche, el 1,3% nada más. Argentina, 0,8%. Todo lo que tiene Argentina está en el nordeste, acá en la frontera con Paraguay. En Misiones, allí en Posadas, hacia el fondo, están comunidades Miguel guaraní. En la zona allí de Puerto Iguazú, ya en la frontera con el Brasil, están Miguel guaraní, están Nava guaraní. Y en la zona acá de lo que sería Salta, Jujuy, están guaraní, están toba, hay varias otras comunidades, pero todas están allí en el norte de la Argentina. Uruguay ya no tiene población indígena, o sea, tiene, pero ya no tiene representatividad en porcentaje. O sea, y el Terigi, pues, ya no da ni siquiera para marcar el 1% en Uruguay. Bueno, dicho esto, quiero mencionarles lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del guaraní y del castellano, tenemos que tomar siempre en cuenta de que son dos lenguas radicalmente diferentes. Pero qué notable, pregunto acá por la duda, ¿todos hablan guaraní o hay alguien que acá no habla? Vos no hablas, pero ¿entendés guaraní? Ahora, ahí está. El que me dice que entiende tiene 80% de la lengua. Ese 20% que resta es hablar, conversar. Pero si yo le digo algo a ella y ella me entiende, eso es lo más importante. Es lo que se llama la sintaxis, porque son dos lenguas diferentes. Les voy a hacer la primera demostración. Si yo les pregunto a ustedes, voy a decir en guaraní, ¿cómo se diría en castellano? Carlos es Carlos. Carlos, voy a decir directamente Carlos. Carlos Raúl Oguatá, Cuejé. Carlos Raúl Oguatá, Cuejé. ¿Cómo puedo decir eso en castellano? El hijo de Carlos Caminoya.
¿Vos entendiste eso? Perfecto, ahí está. Atiendan bien lo que acaban de hacer. Y ustedes no se dieron probablemente cuenta. Yo le dije, Carlos o Carlos, después dije era hijo, Carlos hijo, Oguatá camina. Pues ayer, Carlos hijo camina ayer, dice ayer. Pero ustedes me dijeron que el hijo de Carlos caminó ayer. ¿Qué pasó? Que en guaraní el poseedor está siempre primero y lo poseído después. Yo voy a decir, caló raí, caló rayí, caló oroga, caló corapuí. Pero primero caló. En castellano está primero lo poseído, después el poseedor. Y voy a decir, el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos. Es más, al traducir al castellano, que ustedes acaban de hacer la traducción, pusieron un artículo el, que no existe en la estructura que yo hice, y pusieron una preposición de, que tampoco. Yo dije calor a y ustedes me tradujeron el hijo de Carlos. ¿Por qué me dijeron así? Porque saben hablar castellano. Porque si no, vamos a suponer que ninguno de ustedes jamás en su vida habló castellano, literalmente me van a decir Carlos hijo, porque esa es la traducción directa. Pero sin que yo siquiera les haya mencionado de este tema, de este fenómeno, ustedes hicieron la traducción como hace cualquiera. Y podemos salir acá a la calle y preguntarle a cualquiera que pase y nos va a decir, el hijo de Carlos caminó ayer. ¿Por qué? Porque hablamos las dos lenguas, son dos lenguas diferentes. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, Perú, Rayí, Perú es Pedro, Perú, Rayí o Carú, ¿cómo puedo decir eso en castellano? Perú, Rayí o Carú. La hija de Pedro come, ¿verdad? Perfecto, pues yo dije Perú, Rayí, Pedro, hija de. Y ustedes me dijeron, la hija de Pedro come. Esa, repito, sigue siendo la demostración de que hablamos las dos lenguas. Que ustedes me digan, pues yo no sé cómo se dice vía laita, no se preocupen, yo tampoco sé cómo se dice vía laita. Así es que no hay problema, vamos a decir, ya está vía laita a Villeguita, y no va a el fin del mundo por eso. Eso no hace que yo sea mejor o peor hablando de guaraní. Sencillamente las lenguas a veces tienen todo, o a veces le falta algo. Y así ocurre con el castellano y así ocurre con el guaraní. Si yo les digo a ustedes, ¿cómo se dice en guaraní? ¿Cómo se saluda la siesta? Yo llego a un lugar y, ¿cómo voy a decir? Así como vayan de comer, vayan de carro, ¿cómo voy a decir si llevo a la siesta a algún lugar? Vayan de salir. Toditos saben. Se dan cuenta que ni siquiera les hice ni siquiera les di la pista de cómo tiene que construir. Ustedes me dijeron, vayan de salir. Ahora, díganme, si yo digo vayan de comer, ¿qué sería en castellano? ¿Cómo amaneciste o cómo amaneció, verdad? De acuerdo a la formalidad. En vayan de cuijaré, buen día, a la mañana sería eso, ¿verdad? Si yo digo Baixán de Caru, buenas tardes, ¿verdad? Y Baixán de Picaré, buenas noches. Y si yo digo Baixán de Sayé, como es en castellano, no hay ese saludo en castellano, ¿verdad que no hay? No hay. Y bueno, pero el guaraní tiene, no tiene castellano. Entonces, de eso quiero que se den cuenta. Hay cosas que el guaraní no tiene y hay cosas que el castellano no tiene. Nadie dice buena siesta, buena siesta. Por ir, ¿verdad? Pero uno dice buen día, buenas tardes, pues buena siesta no hay. En el día es, Baixá de Sayé, guaraní me oí, ¿verdad? Esas son cuestiones así que marcan la diferencia. Ahora les voy a preguntar algo que creo que es lo más fácil del mundo para ustedes, va a ser para cualquiera. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo camino. ¿Y tú caminas? ¿Y él camina? Me dijeron, se aguata, dere guata, aguata. Sí, ¿verdad? Vale. ¿Por qué me dijeron así? ¿De dónde aprendieron? ¿Se fueron a casa a la escuela o al colegio para aprender eso? No. Aprendieron en la casa, en la calle, con su vecino, en la oficina. ¿Y saben por qué les hago esta pregunta? Porque en castellano, camín es la raíz de caminar, camín hasta la N, y luego le agrego lo que se llaman los sufijos al final, y digo o, y digo camino, y digo as, y digo caminas tú, y digo a, y digo camina él. Le agrego o, as, a, camino, caminas, camina. Ustedes que hicieron en guaraní no usaron la misma técnica para la traducción directa. Ustedes me dijeron a y después guatá.
re y después guatá, o y después guatá. Lo que en castellano es camín, o, camín, as, camín, a. Todo al final en guaraní es a, guatá, re, guatá, o, guatá, todo al principio. Y si ahora ustedes me dicen, yo no hablo guaraní, me van a mentir. Y acabo de mostrarles que ustedes hablan, porque me acaban de hacer la traducción. Y esa es una cosa dificilísima para alguien que no habla guaraní. Por eso le pregunté ayer a la compañera si ella entendía. Me dijo que sí. Si entendió, capaz que ella no pueda decir si aguatá, nere, guatá, pero entiende el discurso. De eso se trata, saber construir. Somos bilingües, hablamos, tenemos lo que se llama la sintaxis, sabemos cómo se construyen los dos idiomas. Otro ejemplo. Yo le veo lo loco a ese extranjero cada vez que le meto en este es un yaboray de aba para un extranjero. Si yo le digo a ustedes cómo se dice, a ver un poquito, mi ropa es abo, tu ropa es de abo, y su ropa, y ya, y me respondieron en coro, me respondieron en coro, nadie me dijo, no, mira, profesor, hacer tereínio, en coro fue y ya, y ahora digo, mi cabeza es acá, tu cabeza es acá, y su cabeza, en coro ya, estoy haciendo la prueba, mi ojo cereza, tu ojo endereza, y su ojo pesa, bueno, mi mesa es mesa, tu mesa es mesa, y su mesa, y mesa, y usando la palabra aba, yo digo, se aba mi cabello, tu cabello de aba, y su cabello, y aba, perfecto. ¿Saben qué acaban de hacer ustedes? Una cosa increíble. Yo le dije en castellano, su ropa, usted su cabeza, su otra vez, su ojo, en singular estoy diciendo, su ojo, su. Le dije su mesa, su cabello, solamente usted su. En guaraní, en el primer caso, ustedes me dijeron iyao. Ao es la palabra, ropa. Iye es el equivalente a su. La iye, digo iyao. En el siguiente caso, donde toditos me respondieron de la misma manera, me dijeron iñacá. Acá es la palabra, sustantivo, cabeza, y la ieñe es su. ¿Qué pasaría si ahora yo digo iyacá con aitelo, vea? A ver, porque cuando se está iyacá, eso. Iñacá no era ana, ¿verdad? Cualquiera sabe que se dice iñacá, nadie dice iyacá. Y si alguien dice iyacá, pues igual te ya pegó. Pero paraguayo no es de iñacá. ¿Cómo sabemos eso? Es la pregunta. En el siguiente caso le dije su ojo y fue esa, y le pusieron una H que equivale a su. Esa, una palabra triforme. En el siguiente caso me dijeron y mesa es la palabra, y le pusieron una I, es su. Y en el último caso me dijeron y aba es cabello, así como es acá aragüe, no es acá aragüe, es acá aragüe, pelo de la cabeza. Pues si yo acá aragüe es en vez de la cabeza, pero allá yucama la gente de la pizarreina. Bueno, entonces me dijeron hi aba, allí usaron hi. 5 formas diferentes de decir su, acaban de demostrarme que saben ustedes. En el loco. Y hagan la prueba, pregúntenle a cualquiera en su casa, en su vecindario, con estos mismos ejemplos, y díganme después si alguien se equivocó. Nadie nomás se va a equivocar. ¿Por qué? Porque todos hemos aprendido las 5 maneras de decir su en guaraní. Por ejemplo, yo digo, su día, quiero decir, mi día se hará, tu día de hará. Y su día cuando yo decir, y hará, mujer, si digo, mano botágina. Pero si yo y hará botí, eso claro, pues muchos dicen y hará mujer, cumpleaños es y hará botí, ¿vale? Entonces, allí nosotros sabemos. Pero para todo eso hay unas reglas. Yo al extranjero tengo que decir, este es sustantivo, empieza en vocal, termina en vocal, tiene acento final y es oral. Y él tiene que comenzar a calcular por cada palabra si es oral, si es nasal, si empieza en vocal, si tiene acento final. Porque esa es la técnica. Pero para aquel que está acostumbrado, no hace falta para nada mencionar esto. Se dan cuenta, a lo que quiero llegar y demostrarles es que todos en el fondo hablamos guaraní, más con los ejemplos que les puse para que se den cuenta que son idiomas diferentes. Les pido un caso más. Voy a decir en guaraní el nombre de una canción famosa. Díganme cómo se dice eso en castellano. Monguiri Uibe. La canción dice Monguiri Uibe, yo no erendape. Monguiri Uibe. ¿Qué es Monguiri Uibe? Sobre la marcha, o sea, nadie me va a hacer tele, profesor.
pero creo que tiene diccionario. Hoy costeando tiene 2 o 3 minutos que calcular. Sobre la marcha, Montbury vive desde lejos. Ahora le pregunto, ¿qué es Montbury? ¿Y qué es Montbury entonces? Desde. Allí dice lejos desde. ¿Por qué no me dijeron lejos desde? Pero me dijeron desde lejos. Porque saben hablar castellano. Porque en castellano hay preposiciones, en guaraní posposiciones. ¿Dónde aprendieron eso? ¿Fueron a la escuela, al colegio? No. Allí en la calle, en la casa, en la radio, donde quieran. Y esa es la característica común de ese Paraguay, que tiene un 40% guaraní hablante, 40% que forma parte del grupo grande de usuarios que tienen ustedes. Y a esta gente es a la que hay que facilitarle la información en guaraní. Las de Sacanya de el castellano. Pues después hay guaraná, y Yuruyá, y Gobayá, o mañana que viniéramos de Reina, de Guayna, de allá. Yo suelo hacer un experimento que siempre suelo decir, yo sé que no está bien, pero hago para darme cuenta que no estoy equivocado. Es que suelo muchas veces visitar escuelas, y en las escuelas normalmente entro así 2 minutitos y hablo en un castellano así, varieté, eso de laboratorio, académico a muerte, ¿verdad? A mañana mi vida y fuera. Ni uno con una sonrisa, o así yo hago. Mañana voy a vivir, tipo una mirada, está con miedo. Y mi costumbre de en 1 minuto, 1 minuto y medio de hablarles en castellano sobre la marcha, decirles, ¿me entendieron? La primera ocasión, ni pregunto bebé. Segunda vez me entendieron, y siempre alegué. Cuando yo veo, enseguida le digo, tipo, está como que me guaraní, hablo yo en guaraní, es como que se abrió la puerta y entró el sol. Ya cambió radicalmente, y era una experiencia concreta, acá en Capiatá, para no decir muy lejos. Capiatá llegó a una escuela, llevo unos libros, 4 libros con un amigo, el escritor me dijo, lleva hasta la biblioteca de la escuela que está cerca de tu casa. Yo cumplo con eso, me llegó toda la directora, le digo, acá estoy trayendo esto que fulano tal envía para la biblioteca. Y la directora muy amablemente me dice, ya, mira, hago profesor 2º grado con niña de quiere, 2º grado. Ya turista. Entonces, un buen inicio de escuela. Entonces, y así fue literalmente, en guaraní hablamos los dos. Pasamos, y yo que hago, les muestro los libros y les explico en castellano. Cuando ocurrió lo que les dije, les pregunté si me entendieron, nadie, y uno que me movió la cabeza, le dije a todos que Cotapia, les cuento en guaraní, y ustedes no van a creer que el más chiquitito de la clase, que estaba hacia en la segunda línea, me levanta la mano con todo, y me dice, pero ¿cuánto te revuelvo? Contra 20 me cuestionó la cuestión en guaraní, me entendió en guaraní. Cuando dije la primera vez ni se le ocurrió levantar la mano. Él me entendió en la segunda oportunidad, cuando yo digo, voy a pillar el código, si él le hice contar, le pedimos código a preguntar. Y allí él me pide la mano, levanta la mano y me dice, 4 ahora 20 me dice. Cosas como esas son simplemente pruebas así tan simples que nos demuestran que las personas se comunican en guaraní Paraguay. No es una lengua que fue, ni una lengua que está en una especie de terapia intensiva. De eso estamos muy lejos. Hoy se cree que en todo lo que es la región guaranítica, anteriormente, así llamada, hoy le llamamos el Mercosur, tiene en Paraguay el epicentro, Ave, Ñemé, Guaraní, Ñeñe, Ñandere, Tabego, Ave. Pero donde también, y todo lo que es Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Salta, Cucuy, guaraní hablante, Buenos Aires, es una partida de paraguayos, hijos de paraguayos que hablan guaraní. Ustedes van acá a Brasil, Mato Grosso, Paraná, mismo en San Pablo hay poblaciones indígenas, que ellos pues con la creencia de que el famoso Ibimana o Ibimana está hacia el este, hacia donde sale el sol, ellos ¿qué es lo que hacen? Migran, o va por una peor. Ya esa no más es que hay pues Ibimana
Entonces muchas veces llegaron a la costa del océano, al cual le pusieron nombre en guaraní. Si ustedes buscan cómo se dice océano Atlántico, Pará es el mar u océano, Iguazú, Paraguazú es el nombre del océano Atlántico en guaraní, que inclusive pasó a ser un patronímico, pasó a ser un apellido en el Brasil. Ustedes van, por ejemplo, a Florianópolis y toda esa zona, Río Grande do Sul, un montón de indígenas y de brasileños que hablan guaraní. Estamos hablando de la extensión del terreno, y mismo Bolivia, que tiene 4 departamentos: Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz, son departamentos guaraní hablantes. Es decir, se cree que en la región hay aproximadamente 10 millones de guaraní hablantes. ¿Por qué les doy este dato? Porque según la UNESCO, una lengua está en peligro de muerte cuando tiene menos de 100.000 hablantes. Y acá estamos hablando que en Paraguay somos casi 5 millones de hablantes, y en toda la región el doble, 10 millones. O sea que estamos muy lejos de los 100.000. El guaraní es una lengua viva, y ustedes acaban de ver en el propio registro, 87% de Paraguay habla guaraní. Bueno, ¿cuál es otro riesgo que tienen hoy las lenguas? Según la UNESCO, en un mismo informe dice: cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días. Informe oficial de la UNESCO. Y allí dice cuál es el otro punto delicado para cualquier lengua: su escasa presencia o ausencia en Internet. De las 6.000 lenguas, hay muchísimas lenguas que hoy todavía no tienen presencia en Internet. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles la otra cara de la moneda. Ya no vamos a mirar hacia atrás, porque si miramos atrás, le voy a decir: no, el guaraní en la época de la guerra del 70, antes de empezar, ya dijeron: si queremos destruir al Paraguay, tenemos que destruir al guaraní. Terminó la guerra y a los 7 días salió una orden, prohibido usar el guaraní en las escuelas, que todos los que se fueron a formar para ser docentes en la Argentina vinieron acá con el guarango, y eso se convirtió en castigo físico. Oye Moñezúa, oye Yurupetea, oye Yahoa. Lo que pasó guaraní no pasó en ninguna lengua del mundo. La proscripción, ¿verdad?, la discriminación, la degradación, nunca en ninguna lengua pasó por lo mismo. O sea, con el perdón de que podamos tener puntos de vista diferentes, yo sigo sosteniendo que de que terminó la guerra físicamente, se destruyó, se aniquiló prácticamente al Paraguay, 10% quedó con vida, 10%. No existe una guerra más sanguinaria en la historia de la humanidad que la de la Triple Alianza. ¿Y qué pasó? Nos morimos todos, quedó otra una parte viva, y entonces allí continúa el proceso de intentar eliminar el único factor de cohesión. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace Paraguay a nosotros? El guaraní. Saquemos el guaraní, nosotros vamos a pasar a hacer cualquier cosa en América. Nosotros somos independientes y soberanos por la lengua que seguimos usando y que solamente nosotros entendemos. Vino acá a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, yo doy clase allí, un norteamericano. Un día antes del decano me llama y me dice: profesor, mañana te necesito acá, a las 8. ¿A mañana, profesor? Y me dice: usted es yankee, te digo, profesor, fanático de la guaraní, le dice. Importante, ya, profesor, te hablo de la plata, en esta temporada que no se guaraní, bueno, yo voy al otro día, un ferotipo más alto que yo, nos encontramos, hablamos, y después me quita del bolsillo un diccionario pequeño, guaraní, English, guaraní. Va. Y comenzó, él por nada del mundo quiso ir a un hotel, pidió ir a una casa en alguna pensión en algún barrio guaraní hablante. Ánico así va el hotel. Se le consigue allí al costado del campus, hacia detrás de Toyotoshi, y va a la casa de un funcionario. Y justo se dio la circunstancia que esa tarde el funcionario le dice: mañana va a haber una reunión vecinal, vamos a ir allí y vas a escuchar mucho guaraní. Fueron al otro día y empieza la reunión. Vecinos que estaban hablando tenían un problema allí, hablo de la comunidad. Dice que iba corriendo una palabra, después se levanta un señor que casi estaba frente a él. El tipo tenía que era enorme y una voz potente, se escuchaba una cuadra cuando hablaba. Entonces se levanta el señor de frente y la guaraní me estoy y le digo: ¿y qué hace? Se manda a mudar.
Y el que estaba al lado se sintió por lo visto un poco apretado, pero mal educado, cuando se enojó más uno así dijo, y pidió la palabra. Y sale él y dice, ya esa guamina acá de fulano, tú hiciste ire. Cuando él escuchó lo que tú hiciste ire, lo primero que, ¿quién tomó mucha agua? ¿Verdad? Y ocurrió esto de ahora, oye, Pucapá ese, pues, y dice que no dijo más una sola palabra. Al otro día nos encontramos y me dice, profesor, no sé qué pasó ayer. Fui a una reunión, la gente habló, yo escuché que alguien dijo, tú hiciste ire, yo pensé que alguien tomó mucha agua. ¿Y qué pasó, profesor? Me dice. Y le digo, no es mucha agua, es lo contrario, estaba borracho, le digo. Y saca el diccionario. No, acá, borracho, caú. No, mongola de diccionario, le digo, mongola, veando el pollo. Tú hiciste ire, tú hiciste lembure, tú hiciste tatare, tú hiciste choncore, este matabu y yurutatá. Acá caú, no le tirar el diccionario, le digo. Se volvió loco. Pasó una semana y tuve la oportunidad de llevarla al aeropuerto a despedirme de él. Y ya a la ida, le di toda pesadumbrada y él me dice, yo pensé que ya sabía guaraní. Y le digo, no, te está aprendiendo, no, pero yo ya creí que ya hablaba como un paraguayo. Y me dice, ¿qué tengo que hacer? Y le voy a decir, algo no le va a gustar, le digo, pero le voy a decir, si usted quiere ser como un paraguayo, tiene que morir y nacer acá, le digo. La única forma que van a entender cómo somos nosotros, le digo. Porque eso que pasó con él, pasó con muchos. Acá, por ejemplo, la gente nos dice fulano o mano. Yo la mano, y cató Potí, cató Medellá, y cató Calicubo, Umacule, de los Echavitos y Zaguazú, Heavy Pema, Ocura Reino Nacional Mesa Ari, Ojo Mañana de Yara Piquete, o se llama Icuchara, o Magilino Ame, todo eso es la muerte, y todo eso sabemos nosotros. Pero eso le vuelve loco a alguien no de acá. Se llama, claro, se llama identidad, se llama soberanía. Allí es donde nosotros somos lo que somos. Exactamente. Es cierto, había un paiteña, llegó a paiteña también. A lo que quiero llegar, por eso les decía, hubo todo un proceso. Hasta ahora, eso les decía, hay unos bolsones, no son muchos, pero hay. De esos que todavía niegan y dicen, no, pues no sirve, no. A no ser que, como dije hace rato, terminar todo esto, nos mandemos mudar todos a Estados Unidos y dejemos vacío el Paraguay. Allá vamos a hablar inglés, pero acá, mientras estemos acá, vamos a hablar guaraní. Y vamos a mezclar y vamos a hablar con el castellano. Porque inclusive, al hablar castellano, que nosotros pensamos que hablamos castellano, yo enseño castellano todo Antame en la facultad, claro. Porque digo todo Antame en el sentido de que tampoco soy de esos que no se equivocan. Ya no me cuenta jamás. Bueno, y la gente que dice, hablamos castellano, qué difícil que es guaraní. Pero verdad que es difícil, yo no hablo porque cuesta mucho. Pero resulta que le escuchamos después el castellano que habla y tampoco es castellano. Y cuando yo le digo, vos decís venina, y no es venina, pero no, oye, bajamos guaraní. Hago Eyuna, Erena, Japón, nada de guaraní. Y decimos, claro, ese es yo para que también existe en el guaraní, existe en castellano, ¿verdad? Venina, andate, nada contarle, nada. Si alguien me dice acá, yo nunca dije, o yo nunca escuché, yo ahora me voy a la luna y nunca más vuelvo. ¿Verdad? Porque todo el mundo dice así, vení, que llevarle, que ese que final parece más castellano, pero no, es guaraní, el yuque, ereque, yapoque, y pasó al castellano, porque no decimos todo, pues. Si decimos vení, es una cosa así que no dice nada. En el guaraní decimos el yu, y después, por favor, el yuna, después el yumí, después el yumina, después el yuque, después el yuquena, después el yumiquena. A ver, y Catuno, el Yumique de Catuno, para eso es de Yumuay. O tiene un bollebuita de donde eso no tiene el castellano. Entonces, frecuentemente acudimos al guaraní para decirle que na, llamarle que na a tu mamá, traerle que na mañana, que na. Y eso no es castellano, eso es guaraní, eso yo para en el castellano. ¿Verdad? ¿Quién nos dijo Jónico o Jonio? Jonio no sabía lo, la yo es luego, lo. La otra se dice yo también, yo también, pero está segurísimo que habla castellano, no es castellano, es yo para. Pero ¿por qué queremos ver? Porque todavía tenemos ese resabio de la Triple Alianza, no hay que hablar guaraní, el guaraní no es bueno, sigue habiendo así unas gotitas encima, pero la gente, yo creo que así como acá, yo estoy haciendo una demostración objetiva
lo que yo hago ciencia con esto. Yo no vengo a decir dicen que o probar, estoy demostrando, pongo pruebas. Si ustedes me demuestran que la lengua funciona al revés de lo que yo digo, tampoco tengo razón para estar acá. Es que así funciona. De todas maneras puede haber alguien que me diga, yo solamente hablo castellano, pero en el castellano paraguayo, igual pensamos en guaraní y decimos en castellano. Si no, hace unos años llegó una lingüista catalana, ya llegó sobre la hora, fui a buscarla al aeropuerto y traerla acá al Hotel Excelsior. Y por el camino ella todas las preguntas, y cómo hablan, y qué dicen, y qué hay, y bueno. Le expliqué un montón de cosas, llegamos al hotel, le dejé hacia afuera y le digo yo, doctora, voy a entrar a ver si ya todo está preparado para, después la vengo a buscar. Entré, habré tardado 5, un poco más minutos. Cuando vuelvo y le digo, doctora, ya está, podemos pasar. Ella, profesor, un momento. Sí, ¿de qué se trata? Dígame, ¿qué hizo un poco? Todo el mundo hizo un poco acá. Se me pasó, doctora. Si usted escucha un poco en Paraguay, es todo, leo. Entonces, si le dice venir un poco, tiene que venir todo. Me quedan mirando así, ¿cómo si es un poco es todo? Bueno, estamos en Paraguay, solamente en Paraguay funciona un poco es todo. Bueno, y se quedó mirándome y después me dice, ¿por qué dicen un poco? Y esa es la traducción del guaraní, que es, termina en un sufijo, un doble sufijo, que a veces nosotros decimos eyumí, o decimos eyumina, y mina o mi es un poco en castellano. Pero un poco es una construcción equivocada. Yo tengo que decir vení, pero venir un poco es imposible, no es que van a estar la mitad y después venir el otro poco. Acá el que escucha entre nosotros, venir un poco viene todo, ¿verdad? Pero eso para que nos demos cuenta nomás cómo funciona en el castellano una construcción errada, que no corresponde a la sintaxis del castellano. El otro caso, por ejemplo, es tan común, seguramente habrán escuchado tantas veces ustedes, que al hablar la gente normalmente dice sí que. ¿Cuántas veces dijeron? Vino sí que, se fue sí que, le contó sí que, va a verla sí que. Me aseguro que ninguno de ustedes sabe qué diablo es sí que, pero todos decimos sí que. Yo digo mesa, van a la mesa, yo computadora, van a la computadora, yo techo, van al techo. Le digo sí que, no van a ver nada, pero todos decimos sí que. Y eso viene de guaraní catú, o catú es vino sí que, o catú se fue sí que, mongo catú, contó sí que. Sí que es catú. Y sí que en castellano es una construcción incorrecta, pero todos hablamos creyendo que es castellano correctamente dicho. Sin embargo, es una traducción. O en otro caso, el de balde. ¿Ya? Vino de balde, se fue, le pegó de balde. Clásico, ¿verdad? En balde existe en castellano, claro, pero de balde no. Y eso viene de guaraní, creí. O ureí vino de balde, oreí se fue de balde. Le pegó de baldite, el oinupari y el teshuelo. Y eso es lo que nosotros usamos en el castellano. Tampoco, repito, es un buen castellano. Capaz que, digamos también, entonces, tampoco es un buen guaraní, pero hablamos los dos idiomas. Yo les mostré hace un momento. Sabemos construir. ¿Que nos falta vocabulario? Perfecto, nos falta en los dos idiomas. Pero no tirarle solamente la tinta al guaraní y dejarle así santito al castellano. En los dos tenemos problemas. Pero es parte de una realidad, así nos comunicamos. Tampoco eso significa el fin del mundo, ¿verdad? Esa es la manera que tenemos de expresarnos. Eso es lo que se llama técnicamente comunicación, ¿verdad? Cuando nos entendemos. Más allá de que mezclemos o no mezclemos. Bueno, y ahora voy a lo que les dije ya en la última parte, no quiero cansarles mucho con esto, pero esto que vamos a ver ahora es, hoy el guaraní está en las escuelas, está en los colegios, cumplió este año 31 años en el sistema educativo. Hablamos del castellano de casi 200 años de enseñanza y con todo eso les aseguro, he tomado tantos exámenes de ingreso. Yo hace 40 años soy profesor de la Universidad Nacional, he tomado exámenes de ingreso pero a patada y horrorosos. No hablo de errores, hablo de horrores en castellano. El uso de la B larga y la B corta, de la J, de la G, de la H, en cualquier lado yo uso la excepto, hasta ahora una canción mía, ¿verdad? Yo, a propósito, muchas veces digo, escriban excepto, y excepto con S, excepto con C, excepto con X, pero como no hay esa base, es EXCE, excepción, sería lo correcto, bueno. Pero yo me doy cuenta con eso. Hay gente que confunde la J con la G, común. La U intermedia
La criatura en la escuela escribe guerra en vez de escribir guerra, porque él lee guerra y no entiende. Pero tiene que pronunciar guerra, pero tiene que escribir guerra. Todo eso es parte de una canasí que tiene consigo el propio castellano. Entonces, cuando les digo esto es simplemente para que objetivamente nos demos cuenta de, repito, cómo nos comunicamos. Y hoy, el guaraní, que tiene apenas 31 años, está pasando por un momento interesante. La gente que tiene hasta 35 años, ya probablemente papá y mamá ya están en condiciones de enseñarle a su hijo o a su hija. Los que tienen por arriba de 35 años todavía van a decir, no, yo no entiendo, qué difícil que es, jamás estudié, ¿de dónde es lo que sacaron todo esto? A eso todavía le entendemos. Pero a los que están con 35 años, que ya pasaron por esto, ya saben algo. No es todo, pero ya saben. Ya es diferente. Ya el papá le no, esto es aplicar, esto se escribe con, yo ya escribí así, en la misma forma. 31 años apenas. Estamos en lo que sería una parte intermedia, apuntando hacia adelante. Y ustedes me preguntan, ¿cuándo esto va a llegar a un nivel de estabilidad? Y yo calculo, si vamos rápido, 5 años. Y si vamos lento, 10 años todavía va a llevar. Pero estamos ya en una parte importante del proceso. Se enseña hoy en universidades muy importantes del mundo. Se enseña en la Argentina, Brasil, Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Italia, en Japón. De todo eso hay testimonio, hay imágenes, hay videos, hay gente que está estudiando. Se sabe eso hoy. Es de las pocas lenguas americanas más estudiadas en el mundo. La Universidad de París, la Sorbona, tiene un departamento dedicado a la lengua guaraní. Y la que hoy en día es la lideresa de ese departamento es una francesa que vino acá antes de la pandemia, vivió 5 años. Ella se llama Capuchine Boudin, es doctora en lingüística y es la responsable del departamento de lengua guaraní en la Universidad de París, donde estuvieron el doctor Rubén Barrio Zaguier y un gran correntino, que es el doctor Silvio Ribuzzi. Bueno, para que sepan, solamente ubicar, el primer sitio que tuvo el guaraní en internet, ni siquiera paraguayo, el primer sitio guaraní es obra de un alemán, en Alemania, en la Universidad de Mainz, el doctor Wolf Lustig. Él fue el que creó el primer sitio para el guaraní en 1995 y le puso nombre en guaraní a internet. Él comparó a internet con una telaraña, por eso le llamó ñandutí. Si ustedes quieren decir quiero entrar a internet, hay que ser ñandutí, es una palabra ya registrada. Se le dice que es polisémica porque tiene más un significado. Las palabras de todos los idiomas, varias palabras tienen más de un significado, ¿verdad? Bueno, vamos a lo concreto. En el año 2007, de manera accidental, yo se lo contaba, me tocó, buscando, tenía que tomar un examen, era un sábado, y para eso estaba haciendo mi examen y tenía un dato del cual no estaba seguro. Y era acá, así como estoy ahora, mi computadora enfrente y a 5 metros la biblioteca. Y era ese caigüe de levantarme, irme hasta la biblioteca o quedarme aquí y ver la computadora. ¿Qué hice yo? Lo más fácil, revisé la computadora. Puse el problema que tenía y enseguida la primera referencia que me sale, Wikipedia. Bueno, entro, busco, después quito otro dato de otro lado, listo. Terminé esa parte y no sé, hasta hoy, si alguien me pregunta por qué, hasta ahora no sé por qué, es una ocurrencia. Dije yo entre mí, como estaba en Wikipedia, ¿será que acá no puedo poner yo algo en guaraní? Y cuando dije ese algo, el algo, yo pensé, en media hora antes de eso, yo terminé de escribir un caso, el por Arequipa, un caso de por a 10 líneas, cortito, ingenuo caso. Y dije yo, ¿será que esto? Y entonces, ¿qué hice? Como ya era usuario de Wikipedia, abro una página de edición, copio y pego, le pongo el título y envío. Ya no me quedé a revisar. Una semana después, me acordé, era otra vez sábado, escribo el nombre del cuento y la respuesta de Wikipedia era: lo que usted busca no existe en Wikipedia. ¿Qué hice? Nuevamente todo agarré, abrí otra la página de edición, volví a pegar, ponerle el título, enviar, y me quedé unos minutos. Y probablemente 1 minuto y medio, 2 minutos después yo recibo un correo electrónico. Y en un mal castellano,
que después ya me comentó que usaba entonces él un traductor. Él me dice en un mensaje a esta persona: entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me pone: parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Yo puedo ayudarle si me explica de qué se trata. Y terminaban firmando Hugo.arg. Hugo, un nombre tan común, y ARG yo dije Argentina. Hugo.arg. No solo la marcha le respondo y me digo: Hugo, le saludo allí. Efectivamente, es guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní. Año 2007, noviembre, justamente en esta época. Y lo que estoy tratando de publicar es un cuento, le digo, un cuento ingenuo, de fantasmas. Y tratando de ponerme bien con él, le digo: me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, yo pensé que era argentino, me ayude. Y le envío. Me vuelve a responder al rato, me dice, le aclaro en primer lugar, yo no soy ni latinoamericano ni argentino. Yo vivo en un país muy distante al sur, yo vivo en Lituania, cerca de Rusia. Mi nombre es Saruna 5, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Envíenme en un archivo adjunto el cuento y su traducción al castellano. ¿No? Rápidamente hice la traducción, yo tenía guaraní, ayacoche, para acaso. Y me responde: sale y entra en 5 minutos. Y ponga esto. Salí, entré, apareció mi caso guaraní en Wikipedia. Ay, yo, se le dimos a un lado, ya lo vi, ahí te dicen, se lo pago, ¿verdad? Bueno, y entonces, yo me di por satisfecho. Yo lo único que quería poner era un cuento, y punto, ¿verdad? Y pasó esos sábados, domingo, lunes, martes a las 11 de la noche me volvió a escribir. Y me dice, muy amablemente, si tiene otros 2 cuentos, envíenme. Y siempre le suelo decir a la gente: señor, las cuentas en mi pan. Entonces le envío uno de Pora y uno de Luisón, con la traducción, que eran los cortitos que tenía. Al rato de hecho, aparece otro nuevo Pora y un Luisón, ya con los dibujitos inclusive que le ponía. Bueno, eso fue martes. Jueves me escribió: envíeme 3 si tiene. Le envió otra vez 3, ya eran 6. Y pasó exactamente el domingo, casi una semana, y me escribe y me dice: me gusta el guaraní, yo quiero aprender guaraní. Por favor, de ahora en más, escríbame siempre en forma bilingüe, en guaraní y en castellano, para saber qué significa. Vamos, yo a seguir ese trabajo allá. Yo tenía que poner esa baola, con ape aquí, a la jacán de tendido, con cuantías de papel. Va. Lo que sí que ustedes no van a creer, pasaron 2 o 3 días, él comienza a escribirme en guaraní. Ni una palabra en castellano. Yo decía: pues usted me dijo que no hablaba guaraní. Usted me está jodiendo, decía yo entre mí. Y le digo yo: ¿cómo estás haciendo? Y mire, usted ve imágenes, ve fotos, ve colores. Y eso por detrás son como fórmulas, tipo ecuaciones, me dice. Y yo soy informático, yo soy especialista en eso. Usted me pasa y yo voy alojando la frase con su significado. Le pido que en adelante me corrija si en alguna parte me equivoco. Y él iba corrigiendo increíblemente. Hasta hoy me escribe en guaraní. Tenemos una relación de casi 20 años y hoy me escribe en guaraní. Ni una palabra de castellano. Él no habla castellano, no habla guaraní, pero escribe. O sea, su máquina escribe guaraní. Entonces, a donde quiero llegar es mostrarles. Un día, eso fue, nosotros empezamos más o menos en esta época, mañana pasado va a ser el aniversario que empezamos a construir Wikipedia. Él me dice en ese momento: yo quiero, con su ayuda, construir Wikipedia guaraní. Y bueno, le digo: lo que yo pueda. Soy una persona que tiene mucho tiempo, con la medida que vamos pasando, pues me pidió hacerle la traducción. Y empezamos. Miren que el primer día era fácil, 5 palabras traducibles, después 10, después 20, todavía era tranquilo, ¿verdad? Una vez me llega a 50, ya cambió la cuestión, después ya fuimos a 100, que con el paso, pues antes ya por la traducción, ¿verdad? En una ocasión me manda 300 palabras, no sé, estuve hasta 12 horas aquí traduciendo. Y finalmente, más o menos el 20 de enero del 2008, me envía un mensaje fulminante y me dice: si hoy todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir todos, pero el guaraní ya no va a morir porque hoy tenemos 60 páginas de guaraní, hoy existe Wikipedia guaraní. Y Wikipedia guaraní es esto que ustedes van a ver acá. Ustedes ponen Wikipedia, esto está expresado en guaraní, se escribe con B corta en guaraní, no hay B larga, Wikipedia, y en vez de la D que no tenemos en guaraní,
usamos la T, y para marcar que es guaraní le pusimos la vocal nasal, para darle el sabor a guaraní. Entonces en guaraní se llama Wikipetá. En cada idioma tiene que sonar a Wikipedia, son las diferencias que tiene cada idioma. Ustedes le dan un clic acá y esto les va a llevar a Wikipedia, acá está. Esto es Wikipedia guaraní. Hoy en día, si ustedes se fijan acá, dice 5.979 cuatiarogüe. Tiene casi 6.000 páginas hoy, lo que era 60 del año 2008. Y acá está todo guaraní. El que hago a querer ir a castellano, donde cuadramos guaraní, quería ir a acá. Desde que uno entra hasta que uno sale, todo está guaraní. En todo caso, uno tendría que buscar el equivalente en castellano en Wikipedia en español, o el equivalente en Wikipedia en inglés. Pero acá solamente guaraní. Entonces, yo veo esto y casi me caigo de espalda. Le digo, estoy impresionante, le digo. Yo desde un comienzo le pregunté si iba a tener algún costo. O si tiene algún costo, ya te aviso, no tengo plata, le decía yo. Y no, Wikipedia es donación. Con ese criterio hicimos. Yo acá traduje 37.000 palabras. Todo lo que estaba acá es traducción mía. 37.000 palabras. Dicho sea de paso, que siempre es por el tema del guaraní. Acá no hubo ni ninguna paga. De hecho, en Wikipedia no se paga por eso. Y acá ustedes van a ver esto. Y llegó ese momento que él me dijo, si quieren morir, ya pueden morir todos. Y entonces yo le pregunto, o sea, por la duda, aparte de agradecerle, todo esto que estoy comentando, hay un historial acá que ustedes pueden ver cuando quieran. Y entonces allí le digo, pero esto es demasiado grande, le digo. No sé cómo te vamos a pagar. Pasó 2 o 3 días, después me escribe y me dice, ya sé cómo me puede pagar. Y era una cosa que me asustó también, porque por allí me pedía plata, era el problema conmigo. Entonces le digo yo, ¿y cómo? Le digo. Y me responde y me dice, en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré. Yo quiero tomar tereré. Lo único que pidió fue eso. Entonces acá con mi señora fuimos al Luque, compramos un lindo equipo de tereré y mate y le agregamos 7 kilos de hierba. Que ninguna empresa de esto que llevan encomienda quiso llevar. Tuvimos que mandar por la valija diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y acá lo van a ver a Saruna Sincus. Ahí está él tomando tereré en Lituania. Y después más miré bien la foto. Y van a verse que está tomando en el caguá, no en la guampa. Entonces yo salgo y le digo, te equivocaste, le digo, eso es para el mate caliente, esto es frío, tiene que ser la guampa. Y él me responde, me pone jejeje, no se preocupe, en Lituania hace 20 grados bajo cero. Estoy tomando a 20 grados bajo cero con hielo, me dice. Acá hace mucho frío, me dice. Bueno, ese es el muchacho. Hoy en día agregué 15, 16, 17 años más. Es Saruna Sincus, un joven de Lituania, que es el editor hasta hoy de Wikipedia guaraní. Entonces, cuando llegamos a esto era 20 de enero de 2008, y él allí, cuando yo pensé que ya todo se acabó, él me escribe nuevamente y me dice, Wikipedia es internacional. Hasta ahora es Wikipedia para los paraguayos, pero ahora hay que traducir, y esa es la parte más complicada por la traducción hacia yo, ¿verdad? Entonces hay que traducir otras cosas. Y yo como tampoco, imagínense 2008, acá entraba internet cuando eso es una cosa así insignificante, era acá. Y entonces le digo yo no soy conocedor de Wikipedia ni de internet, le digo, no soy una persona preparada. Entonces te pregunto, vamos a hacer, me comprometo, vamos a hacer, le digo, pero vamos a hacerlo en forma gradual y progresiva, dentro del tiempo que yo disponga, le digo. Entonces le dije, decime con qué persona o con qué tema podemos empezar. Y él me dice en ese momento, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada en el mundo? De 30 a 40 millones de personas por día, 30 a 40 millones de personas por día, 2008, lo buscan a este señor. Y cuando yo le pregunto quién es, me dice John Lennon. Entonces yo busco todo lo que tenía sobre John Lennon, y ustedes saben que no se puede usar información de internet, porque todo eso tiene protegida el derecho intelectual. Yo tuve que armar yo mi propio texto primero en castellano,
y después de eso hacer la traducción al guaraní. Y esta es finalmente la traducción de John Lennon ya al guaraní. Es la primera traducción hecha en Wikipedia en el año 2008. John Winston Lennon, oye Cuadeva John Lennon, éramos Señor Curi Ara 9 de Acepá, en 1940, estaba Liverpool, Inglaterra, Retame, Nazi, fuera, Huirapepo Anta, Ionina. Oyapó, allá, Upepe, Beteña, Bocato, era un bombardeo de los nazis sobre Inglaterra, ¿verdad? Ñora y no, ahora pues vamos con Hayabe, durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, contamos toda la historia y esto incluye la historia de John Lennon y de los Beatles. Está totalmente en guaraní. Esto que ustedes ven acá en color azul es ya información que ustedes pueden obtener. Por ejemplo, ya hay historias sobre Hamburgo en guaraní, sobre Alemania, sobre Hamburgo, sobre el Ringo Starr en guaraní. Ya está la biografía del Ringo Starr, totalmente en guaraní. Acá, por ejemplo, en la parte de arriba, estos son trabajos que hace más de 15 años venimos haciendo. Esta es la Segunda Guerra Mundial en guaraní. Acá está Winston Churchill, también en guaraní. Todo esto ya está en guaraní. Es decir, hoy Wikipedia guaraní es como cualquier Wikipedia de América. Hay 6.000 lenguas en el mundo según la UNESCO. 370 lenguas tienen su versión propia de Wikipedia. La única lengua americana que tiene su versión propia es el guaraní, y es esta que está acá. Pueden buscar sobre paraguayas destacadas, no están todos, faltan todavía, pero por ejemplo, vamos a ponerle acá Máxima Lugo. Ustedes ponen Máxima Lugo, una gran actriz que hacía las famosas veladas. Ella está hoy en día en Wikipedia guaraní. Ustedes entran y ahí está su biografía, totalmente en guaraní, ¿verdad? Acá van a ver sobre Herminio Jiménez, ya está en guaraní. Van a encontrar el caso de Demetrio Ortiz, que ya está en guaraní. Todavía faltan estos que están en rojo. Hay información sobre Julio Correa en guaraní, sobre Roque Centurión Miranda, todo lo que está en azul. Ustedes le dan un clic y pueden ver la información completa sobre ello. Bueno, y podemos encontrar otras cuestiones que no solamente tienen que ver con personas. Por ejemplo, ustedes buscan qué es el Bellú y van a encontrar Bellú en guaraní. Ahí está, Bellú. Boa, Beteín Muyapea Mino, Pepe Mundo Cuetema Eva, Muy Baú, completo. Acá van a ver Barajá, Barisabel Bosacoí, etc. Bueno, esto es Wikipedia hoy. Esta es una fuente importante para los que a veces buscan información. Guaraní menor, ya hay castellano. Siguiente, tres productos más les muestro y vamos a cerrar. Esto otro que van a ver acá, en el año 2013 entramos en contacto con la empresa Mozilla, que es propietaria de Firefox. El navegador más usado del mundo es Firefox. Acá entre nosotros es el famoso Google o Google, ¿verdad? Pero a nivel internacional, el navegador más usado es Firefox. Ellos entraron en contacto con nosotros desde el año 2013 hasta el año 2016. 3 años trabajamos acá, Sabina y otra gente más también, 15 traductores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. También entraron 2, 3 personas de la Secretaría de Política ya después, y la gente de la Facultad Politécnica que nos facilitó todo el equipamiento para hacer esto. Acá llegamos a traducir 72.000 palabras. Todo esto es ad honorem, por esto no se cobró nada, ¿verdad? Pero hoy en día le puso a guaraní en un sitial alto. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que hoy el navegador Firefox, Fox Solo, Aguaratata, en guaraní, es el nombre que tiene en guaraní, aceptado por Mozilla. Ustedes ven acá, ustedes entran, ponemos Mozilla, totalmente en guaraní. 99,7% se traduce al guaraní, 0,3% es información de Mozilla en inglés que no se puede traducir, pero 99,7% se tradujo todo. Acá es más exquisita la cuestión, de 6.000 lenguas, Firefox tiene solamente 109 traducciones en el mundo. La única lengua americana en la que se tradujo es el guaraní. Hay varias que están trabajando hoy como idioma
y en el caso del quechua, pero que todavía no terminaron su proceso de traducción. Esto se terminó en el 2016. Si ustedes quieren descargar esto a su computadora de mesa, a su notebook, descargan, no les afecta nada, pueden seguir navegando, haciendo como siempre, pero él navega en guaraní. La misma cosa para los teléfonos, para los celulares. Que ustedes buscan allí, descargan la aplicación Mozilla Guaraní y automáticamente el teléfono va a navegar en guaraní. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos gracias a Mozilla y gracias a Wikipedia? Que las letras del guaraní aparezcan como tiene que ser. Ahí está la G, que es una letra exclusiva del guaraní, no existe en otras lenguas y exactamente como se escribe. En algunas partes va a aparecer sombrerito chino, no es, tiene que ser la tilde de la ñ. O acá la E y la A nasal, correctamente escritos. Ellos incluyeron estas letras y esto nos permite a nosotros usar la base de datos, el abecedario guaraní, así como corresponde. La misma cosa acá en Wikipedia. Todo lo que ustedes van a ver está en los acentos nasales. Allí van a ver Oñembo Saco y dice Oñembo Saco, primera línea, segunda, la tercera dice Oñembo Saco y Jaguá. Allí ven ustedes la G con la tilde nasal como tiene que ser. Correcta, todo esto está controlado. Yo paso una gran parte de mi tiempo, sobre todo a la noche, validando artículos que después se van publicando. Yo soy validador de Firefox y yo soy editor de Wikipedia en guaraní. Bueno, este es el segundo. Esto pueden, repito, bajar, descargar, no les afecta nada a nosotros. Esto es lo nuevo, 65% hasta hoy. Se tienen que traducir 200.000 palabras, 65% hasta hoy. Ustedes ponen traductor allí en el buscador, a Google, ahí, ¿verdad? Y acá escriben, voy a poner otra vez acá para mostrarles la secuencia. Yo pongo traductor, como ya suelo usar, me aparece en primer lugar. ¿Qué hago yo acá? Acá tengo que detectar otra forma que llegué a guaraní, esta es una trampita del sistema. Hay que localizar acá guaraní y marcar eso. Un segundito, tiene un poco de detalle. Ahí, y le damos esto como lengua elegida, vamos a traducir guaraní. Y una frase que estoy usando, que es bastante práctica, no tiene muchas complicaciones para escribir, Peyaguá o Guatá. Esto que ustedes ya recién les expliqué, Aguatá, A, R, O, en castellano también, O, A. Allí ya se hizo. No es solamente poner la palabra panambí, mariposa, aplicá, silla, sino que cómo se construye. Hoy en día el traductor de Google piensa en guaraní, si puedo decir así. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Yo escribí Peyaguá y acá está la traducción, ya está acá abajo. Ustedes van a ver, un segundito, acá, y vamos a ir acá. Bueno, y como esto permite también el audio, vamos a suponer que una persona de acá fue a Madrid, se bajó, llevó el celular, nunca en su vida habló castellano, ¿qué hace? Escribe Peyaguá, el traductor traduce. El perro camina. El perro camina. Ya hace la traducción no solamente en texto escrito, sino que en voz. De acá nomás yo puedo elegir otro idioma, a ver un poquitito, voy a tomar por lo menos 3 y ya, repito, estoy terminando. Acá vamos a tomar, por ejemplo, francés. Ahí, a ver un ratito. ¿Dónde está? Acá. Ahí. Entonces, allí está. Ya traduzco, yo puedo escuchar Peyaguá en francés. Le chien marche. Le chien marche. Ahí está. Y puedo poner simplemente, traduce a todos los idiomas en lo que Google tiene su traductor. Acá puedo buscar, por ejemplo, en este momento una más. Ahí está. Vamos a ver inglés. Y ahí está. Ya traduzco, Peyaguá está directo. Y escucho. The dog walks. The dog walks. Bueno, y creo que podemos cerrar con la versión del. A ver un poquitito acá, si es que nos permite para cerrar. Voy a poner acá. Un segundito. Ahí. Acá. Vamos a poner portugués. Y ahí está. O cachorro anda. Ahí está.
Bueno, esto es lo que hoy ya nosotros hacemos con esto, que es impresionante, 65% hasta ahora. Y calculamos que más o menos para mayo o junio del año que viene se van a completar las 200.000 palabras que se están traduciendo. Y lo más avanzado, hoy día estamos trabajando inteligencia artificial, y esto, por ejemplo, ya nos permite en este momento cargamos todos los días y vamos corrigiéndole. Acá nos está ayudando un gran interesado en el guaraní, que es el ingeniero Miguel Gaspar. Con él estamos haciendo esta traducción. Y por ejemplo, yo puedo poner acá, un segundito, le pregunto qué es guaraní. Ahí está, ahí voy a escribir el nombre del Ateneo, solamente por aquello que trato de ser rápido con esto. Bueno, voy a escribir acá esto y yo le traslado la pregunta al ChatGPT y vamos a ver qué respuesta me da en guaraní. Ahí. Bueno, entonces le doy acá, vale, para atender el idioma y cultura guaraní, le paso la pregunta y está calculando un ratito. Hay que escribir siempre ChatGPT guaraní, ¿verdad? Sí. Para este caso, ¿sí? Ahí se Institución Cultural Educativa Paraguaya para todo año de Ñeñe Guaraní, Mombarete, Oje Comboré, vamos a Acuajamá, Ñanaranducuija, Ñaneñete. Allá comienza a hablar en guaraní, escribe en guaraní, piensa en guaraní. Acá también en todo ese proceso de ajustarle todo eso que dijimos hace rato, Illao, Iñacán, lo que para nosotros es una cuestión común, es que esta máquina funciona así también, que piense como guaraní, porque acá está usando eso mismo, está usando el acá. Bueno, por otra parte, nosotros tenemos en internet varios sitios, uno que acá la profesora tiene la gentileza siempre de compartir con ustedes, que es este blog. Ustedes se van a dar cuenta que acá están pintados en negro y en azul, y ustedes vieron que en azul aparece en Wikipedia. Yo hago normalmente el texto bilingüe, esto le paso por correo a él rescata la parte de guaraní y ya eso se publica en Wikipedia. Todos estos artículos que están acá ustedes van a encontrar en Wikipedia. Este blog yo empecé en el año 2008, acá está. En el 2008 hice 94 publicaciones, 2010 362 publicaciones, acá 2016 759 publicaciones. Esto va así creciendo, es diariamente alocar información en internet. Desde el año 2001 nosotros nunca dejamos pasar un día sin publicar algo en el blog o en cualquiera de las redes. Lo que ustedes reciben acá por WhatsApp está publicado en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok cuando es video. Bueno, y creo que podemos terminar con algo que también es interesante. En YouTube hay mucho material en guaraní. Solamente para despedirles quiero ponerles este tema que una vez una profesora se le ocurrió con sus alumnos hacer algo que resultó muy interesante. Cuando ella hizo la traducción, después le pasó al autor de la letra. El autor de la letra se emocionó mucho y respondió diciendo que estaba muy orgulloso de escuchar su canción en un idioma de América. Me refiero a Luis Fonsi y su canción que se llama Despacito. Una profesora del colegio Arambé de Luque tradujo y acá están sus alumnos cantando Despacito en guaraní. De todas maneras, después voy a pasarles por el sonido, ¿no? El Yeroquí van a Dibeco árabes. Y después llega el momento que canta Despacito, que es Behuemí.
corazón peta. Ahí viene. Luego en mí. De Luis Fonsi cantaba guaraní. Claro, hay polcas, hay guaranías, pero tampoco podemos negarle a la guaraní la posibilidad de que otros temas se canten. Y escuchen esto, cierro con esto, habrán escuchado muchas veces del más grande cantante en español de todos los tiempos, que es sin ninguna duda Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, viajando una vez en avión, él nos contó, tuvimos la oportunidad de reunirnos y de hacerle un homenaje acá en el Hotel Guaraní, creo que fue el año 92 más o menos cuando vino al Paraguay, y nos contó de que viajando en un avión, con audífonos puestos, iba escuchando música, y una de ellas increíblemente se le pegó. Seguía una semana y él seguía tarareando, 2 semanas y seguía, y ya para él era una cuestión muy llamativa. Decía él, algo tiene que tener de lindo esto, por eso que tanto, no hay forma de dejar esto, está pegado. Dice que unos días después le llama a sus colaboradores y le dice, les voy a tararear, y si encuentran algo parecido, tráiganme. Por algún lado, por algo se me quedó esto. Le trajeron de acá, no de allá, hasta que llegó uno y este es. Y allí pregunté qué idioma, nadie sabía. Comenzaron a averiguar, resultó ser guaraní. Cuando le cuentan a él, y necesito que me traduzcan, dice él. Y justo en ese momento en Francia estaba el doctor Rubén Barrero Zaguer, embajador paraguayo, gran conocedor de guaraní, me enseñó guaraní en Francia. Le pasan a él, le traduce, recibe la traducción totalmente en castellano, la canción es Shepi Kasumi. Y cuando estuvimos acá con él nos hace una observación y dice, mis colaboradores me pidieron que cante ya la versión en castellano. Y como yo en España vivo en Cataluña, y en Cataluña el catalán es una lengua que tiene muchos problemas, así como el guaraní hereditarios, entonces yo decidí que por una cuestión de justicia tenía que cantar una parte en castellano y la otra en guaraní. Y yo hasta hoy canto en guaraní y canto en castellano, sin que él sea guaraní hablante. Y escúchenlo entonces ustedes, y con esto terminamos, a Joan Manuel Serrat cantando Shepi Kasumi en idioma guaraní. 200 músicos le acompañan a él, y él en este caso, repito, cantando Shepi Kasumi. Por lo menos una partecita acá, ya para, repito, ir cerrando con esto. Parece que no me hablo. A ver, acá. Bueno, esto que vamos a escuchar es apenas una partecita, y donde él pronuncia de una manera increíble, muy bien. Ahí empieza. Está cantando guaraní, y la segunda parte es cuando él canta, repito, canta en castellano. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes con respecto al tema de hoy. Mostrarles un poco cómo es el guaraní, contarles, mostrarles que todos hablamos, más allá de que a veces no hablemos bien, no hablemos mal, no se preocupen por eso, hablen guaraní, digan, va ella, va el tricó, el yunisa, pues, el yugo, a ver, digan, hablen, usen unas 10 palabras, 20, si tienen criaturas, enséñenles, porque de esto depende todo lo que somos. Siempre termino un encuentro como este diciéndoles a todos que es imposible entenderle al paraguayo sin el guaraní, y es imposible entenderle al guaraní sin el paraguayo. Lo único que falta es que en algún momento demostremos que el guaraní ya viene en la sangre y que ya se haya convertido en una cuestión genética para nosotros. Pero el guaraní es el factor más importante de identidad y de cohesión psicosocial que tiene el Paraguay. Muchas gracias para todos. No sé si hay alguna consulta finalmente. Me pongo a disposición si hay alguna consulta o algún comentario. Muchísimas gracias a todos. A